la oración modelo que Jesús nos da, que es el Padre Nuestro, una oración que se nos da como un modelo para aprender a orar. Así que al orar en nuestra oración propia, que estos elementos estén presentes. Si la adoración debe estar presente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. La petición por el reino de Dios, por la iglesia de Jesucristo, por la propagación del evangelio, por la obediencia a la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La petición por nuestras propias necesidades físicas, emocionales, necesidades que tenemos todos nosotros. Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que es legítimo que nosotros oremos por nuestras necesidades físicas, y eso puede incluir nuestras necesidades emocionales, por supuesto. Pero luego en el versículo siguiente hay otra parte de la oración donde Jesús dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me voy a permitir leer esta parte de la oración en otras versiones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que es una muy buena versión de la Escritura, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es una versión muy semejante, prácticamente igual, pero en la Nueva Versión Internacional dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego en la versión popular, o la Biblia Dios habla hoy, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Así que hay una ligera variante, digámoslo así, en las expresiones, pero la idea es la misma. La idea es, primero, pedir por otra necesidad importante. Hemos dicho que en el Padre Nuestro hay un modelo de oración, así que nos enseña a orar alabando a Dios, y por supuesto podemos agradecer a Dios, alabar a Dios por sus bendiciones, agradecer a Dios, pedir por el reino, pedir por la iglesia, pedir por los hermanos, para que la voluntad de Dios siempre se haga en la vida nuestra y en la vida de los demás. Orar por las necesidades físicas o materiales de las personas, pedir que Dios ayude a las personas, que provea el trabajo, que provea de el alimento, que provea de las necesidades que tenemos en la vida. Y entonces esta otra parte es también una intercesión por necesidades. Es una petición que implica pedir a Dios que supla necesidades, y esa necesidad es la necesidad espiritual, porque dice: y perdónanos nuestras deudas, o perdónanos nuestras ofensas. Así dice otra versión: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que, con muy ligera variante, la idea es: perdónanos nuestras ofensas, o nuestras deudas, o nuestros pecados. Ahora, esa parte de la oración implica que usted reconoce su deuda con Dios, que usted reconoce que usted ha ofendido a Dios, que usted reconoce que usted ha pecado contra Dios. Y es interesante que Jesús incluyera esta parte en la oración. Acuérdense que Jesús está enseñándole a los discípulos cómo orar. Entonces le está diciendo: ustedes deben orar pidiendo perdón de sus pecados. Ahora, hay mucha gente que no ve sus pecados. Hay mucha gente que permanece insensible, espiritualmente hablando, a sus pecados. Hay mucha gente que permanece ciega a sus pecados. Y tantas veces que hemos hablado en el pasado con personas y le hablamos de que la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Y mucha gente, cuando uno le habla en esos términos, dice: pero ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? O sea,
No tienen nada que arrepentirse. O sea, no han pecado, no tienen un sentido de pecado interior, porque la gente piensa que pecado es algo así como cometer un acto bochornoso públicamente, cometer un crimen, un asesinato, en fin, adulterar de una forma grosera por allí, qué sé yo. En fin, cosas como esas, ¿no? Que son cosas visibles y socialmente reprochables, etc. La gente se imagina que eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de pecado. Pero no. El pecado es todo aquello que nosotros hacemos, decimos, pensamos, queremos, deseamos y que se encuentra en contra de la voluntad de Dios, que está en franca oposición a la voluntad de Dios. Eso significa que todos somos pecadores y que todos los días en realidad pecamos. Con pensamientos, con palabras, con deseos, y que el pecado no es algo simple y sencillo que Dios, después de todo, Él lo va a pasar por alto. No es así. El pecado es algo serio delante de Dios. Por lo tanto, debemos de pedir a Dios perdón de nuestros pecados. Debemos de reconocer nuestros pecados de forma personal y debemos pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Sobre todo, recordemos que Dios ha provisto el recurso de Cristo para que seamos perdonados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y de igual manera, en esa misma porción de la Escritura, dice la Biblia que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Allí está la fuente del perdón, allí está la fuente de la limpieza espiritual, allí está la fuente de la reconciliación con Dios, y es la sangre de Cristo. Cristo murió en el Calvario para perdonar nuestros pecados. Así que al orar, siempre, todos los días, examínate delante de Dios y pídele perdón por los pecados que has cometido, de pensamiento, de palabra, de deseo, de voluntad, y aún aquellas cosas de las que no estás consciente. Dile al Señor que te ayude a ser consciente de ellas y que Él te perdone, te limpie y restaure la comunión que tú has de tener con el Señor. Ese camino es el camino de no solamente la salvación, sino es el camino de la reconciliación, de la comunión y del crecimiento espiritual en un verdadero discípulo de Jesucristo. Que Dios nos ayude a reconocer nuestros pecados y al mismo tiempo a confesarlos, y de esa manera vivir vidas limpias, no en nuestra propia limpieza, sino en la limpieza que la sangre de Cristo nos da por su gracia. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y que Dios permita que así sea. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.